escucho súper bajo, profe. Bueno, tratemos de construir un poquito el diálogo entonces en relación a qué significa esto de la salud mental, ¿ya? La clase pasada vimos un video donde teníamos la mirada o la apreciación de un profesional, ¿verdad? De un psiquiatra, que nos decía cómo veía él que estaba la salud en Chile. Entonces la profesional de salud de hoy nos muestra cómo se define la salud mental, pero en base a qué somos nosotros. Y lo primero que yo rescato del video es que ella dice que somos seres biopsicosociales. Entonces necesito que ustedes me digan cómo interpretan esa mirada del ser humano, que somos seres biopsicosociales. Los escucho. Profe, ¿qué preguntó? Ahora sí. Voy a ir escribiendo también, ¿ya? Para quienes no puedan tener el audio tan fluido, ¿ya? ¿Qué significa entonces que seamos seres biopsicosociales? Que dependemos de cómo, de esos tres tipos de factores, porque es así como biológico, psicológico y social. ¿Ya? ¿Quién más quiere aportar? Ahí está la pregunta. ¿Qué significa que seamos seres biopsicosociales? ¿Qué significa la parte bio? ¿A qué nos estamos refiriendo con lo bio? A lo A lo biológico. biológico. Al cuerpo, ¿verdad? Al cuerpo. Y uno tiene necesidades biológicas y tiene problemas biológicos que tiene que tratarse, ¿verdad? Cuando hay desajustes. La segunda parte es la parte bio, perdón, la parte psico. ¿Ya? ¿Cuál es esa parte? La mente. La mente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, lo psicológico. Lo psicológico. ¿Podría también estar relacionado de alguna forma con la parte espiritual, así como lo dijo la doctora? Sí. Para muchos Es es importante, ¿verdad? Esa parte es muy importante. De hecho, para muchos es un factor protector, estar espiritualmente bien, ¿verdad? Eso va arraigado con una fe que puede ser distinta entre una persona y otra, ¿verdad? Y bueno, y por último, tenemos una parte que es social, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que todos tenemos un buen desarrollo social? No, profe. No todo. No, profe. ¿Cómo se manifiesta ese rasgo que falta? ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien tiene que desarrollar esa beta social? No son como tímidos, como ¿Ya? se aíslan. Claro. ¿Qué más? Es que, profe, yo encuentro que normalmente los crían así. Puede ser, ¿verdad? Se transmiten los hábitos, las formas de vivir. Y los adultos somos modelos para los niños, ¿verdad? Profe, o el ambiente en sus casas también lo hacen ser así. A lo mejor puede tener problemas en su casa y de acuerdo a eso ellos se aíslan. Ujú. Exactamente. Mira, el ser humano, que como bien ha dicho la doctora en el video, tenemos una parte biológica, una parte psicológica y espiritual,
y una parte social, tiene que estar desarrollada cada una de esas partes en el ser humano. Por lo tanto, nosotros para fortalecer nuestro cuerpo, para mantener, digamos, un equilibrio biológico, hacemos cosas todos los días para eso. Por ejemplo, comer. ¿Qué otra cosa hacemos en pro de mantener nuestro cuerpo? Ejercitarse. Ya, el movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más La hacen limpieza. ustedes? Ya, asearse, ¿verdad? Limpiarse. ¿Qué más? Alimentarse. Sí, Hidratarse. ya, muy bien. Profe, el Dormir divertirse suficiente. también, ¿no? ¿Cómo? El divertirse, ¿o no? Recrearse, muy bien. ¿Qué otras necesidades humanas tiene el Profe, ¿qué pregunto? Es que se me fue la señal y se me quedó pegado usted. Ya, Víctor, te voy a escribir o te digo. ¿Cuáles Dormir, son? dijo una compañera, descansar. Dormir, sueño, perfecto. Estamos viendo cuáles son las acciones o las actividades que nosotros hacemos en pro de nuestro cuerpo todos los días. Entonces tus compañeros están diciendo alimentarse, hidratarse, dormir, recrearse, higienizarse o asearse, Descansar. descansar. Hay algo que nadie está diciendo. El arreglarse. También es importante, sí, pero tenemos que desempeñarnos en algo, ¿verdad? Hacer algo. Estudiar. Por un lado, Trabajar, profe, trabajar. trabajar por otro lado, ¿verdad? O sea, ocuparnos. Porque si no nos ocupamos, no estamos estimulando nuestras potencialidades. Por lo tanto, eso sí también es una necesidad que tenemos que desarrollar. Bueno, para potenciar nuestra parte psicológica o espiritual o emocional, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer para fortalecer esa parte nosotros todos los días? ¿Con qué acciones podemos fortalecer esa área de nuestro ser? Porque me dijeron muchas cosas importantes para fortalecer el cuerpo. ¿Qué cosas importantes tenemos que hacer para fortalecer nuestra mente, la parte psicológica? Leer. Ya, leer puede ser, ¿verdad? Bien. Estimulación cognitiva. Distraerse en un, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? En un hobby que lo relaje. Ya, distraerse, hacer algo agradable que me saque a lo mejor del estrés. ¿A eso te refieres? Sí, a eso. Ya. Relajarse. Meditar podría ser. Sí, también, bien, Carlos. Vamos a profundizar en esas cosas, que son actividades que promueven la salud mental. Y por último, ¿qué acciones hacemos para fortalecer o promover nuestra parte social? ¿Qué acciones? Ustedes son expertos en eso. A ver, me lo van a decir un montón de cosas. Cuéntenme. Conversar. Ya. Ser más sociable. ¿De qué manera, Estrella? ¿Cómo lo haces? No sé, más amigable. Más simpática, no sé. Perdón. El uso de las redes sociales igual. Ya, podría ser porque ahí hoy día tenemos una brecha, ¿verdad? Con las oportunidades de reunirnos. Pero las redes sociales es una herramienta que nos ha sacado del aislamiento social. Así que bien, las redes sociales. Tampoco es bueno quedarnos solo con las redes sociales, ¿cierto?
¿Qué les gustaría hacer si no hubiera pandemia para fortalecer la parte social? Voluntariado. ¿Ya? ¿Qué más? Salir. Salir, mucho. Viajar. Viajar. Bien. Qué rico, ¿cierto? Soñemos. El reunirnos con el otro, ¿verdad? El expresarnos con el otro, el querernos, el reírnos, el pasar tiempos agradables. Todo eso va de la mano. Y fíjense que si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes acaban de decir promueve al ser entero. Porque si ustedes salen, están contentos, se ríen, eso le va a traer cosas buenas al cuerpo y a la mente. ¿Ya? Si ustedes se alimentan bien, duermen bien, van a tener una mente más relajada, van a estar más sanos y les van a dar más ganas de ser seres más sociables, porque si no se van quedando ahí, se están enfermos. Entonces, todas las cosas que ustedes acaban de decir se pueden mezclar, se pueden reunir en una sola canasta en pro del ser humano completo. ¿Ya? Entonces, es importante mirarnos así, ¿ya? Yo tengo muchas necesidades como ser humano y vuelvo a reiterar la recomendación que yo les pedí la clase pasada de que busquen cuáles son las necesidades según Virginia Henderson. Virginia Henderson es una investigadora sobre las necesidades humanas. ¿Ya? Así como Abraham Maslow, por ejemplo, pero Virginia Henderson habla por lo menos de 11 necesidades humanas que son necesarias de satisfacer para tener un equilibrio y tener una vida mejor. Entonces yo les pido por favor que busquen información sobre esto, porque si ustedes leen sobre estas necesidades humanas van a poder desarrollar más adelante cada uno de los casos clínicos que yo les voy a ir mostrando para aprender a atender pacientes con diferentes patologías de salud mental que son prevalentes en nuestro país, porque habíamos dicho que habían muchos diagnósticos la clase pasada, muchos diagnósticos de salud mental y que ya en Chile llevamos 5 tomos, entonces es imposible profundizar tanto en todas las patologías, pero sí es importante aprender a mirar al ser humano de una manera holística o integral. Porque si nos paramos en esa mirada, el ser humano va a tener muchas necesidades que podamos nosotros satisfacer de acuerdo a actividades dentro de los dispositivos de salud mental. Podemos fortalecer las redes de apoyo familiar, podemos ayudar a la familia a tener un mejor entorno y eso genera un mejor pasar en todos los individuos entonces que podamos atender en los distintos niveles. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que la doctora acaba de mencionar en el video es la importancia de las redes de apoyo. ¿Qué entienden ustedes como redes de apoyo? Como programas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría ser mi red de apoyo? La familia. ¿Ya? Los amigos. ¿Ya? Los programas son importantes porque tienen beneficios para el ser humano, tienen un equipo de profesionales multidisciplinarios que permite satisfacer distintas cosas en el individuo, pero la mayor red de apoyo de un ser humano es la familia. Y por supuesto los amigos, porque a veces se transforman en subfamilia, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen familia sanguínea,
y su familia está conformada por amigos de toda la vida. Entonces una familia escogida, ¿verdad? Es una familia que yo decidí tener. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a empezar a revisar de qué se trata este programa de salud mental en Chile. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Ya. Bueno, el programa de salud mental. No se confundan con la sigla PROSAM, ¿ya? Estos son los lineamientos generales que están establecidos desde el Ministerio de Salud, ¿ya? El PROSAM es solamente uno de los niveles donde se desarrolla este programa. Entonces, como definición del programa, tenemos esto, que dice aquí que es un conjunto de actividades para realizar en los distintos establecimientos de salud, pero tiene estas bases fundamentales para la atención. Uno es la promoción de la salud mental, la prevención, la detección, y ya una vez que está diagnosticado el paciente, entonces podemos acceder a tratamiento, y cuando está más avanzado el tratamiento y el paciente se está recuperando, podemos llevarlo a la rehabilitación de su problema de salud mental. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre promoción y prevención? Promoción no es promover, promover el evitar algo, y la prevención ya es hacerlo para prevenir alguna enfermedad. Mira, lo voy a llevar a un ejemplo bien doméstico. Cuando uno va al centro, en un lugar grande, así como en un mall, de repente hay actividades de promoción, ¿verdad? Y hay promotoras o promotores. Podemos entrar a una tienda y nos muestra un perfume y están diciendo por altavoz que ese perfume está en oferta y que tiene tales características. Entonces hay distintos promotores que se acercan al público y le dan a probar el aroma del perfume. ¿Ya? Entonces yo estoy resaltando características de algo, dándole una importancia bien notoria para que las personas se den cuenta y les llame la atención y se sientan atraídos hacia esa mirada para poder mirarlo con una importancia mayor que antes, porque cuando no promovemos algo, pasa inadvertido. ¿Ya? Si nosotros no hablamos de salud mental, si nosotros no comentamos experiencias con pacientes que se han rehabilitado, si no hablamos de la importancia de algunos tratamientos, de la importancia de tener acceso a la salud mental o de tratar a tiempo un problema de salud, eso va a pasar inadvertido. Por lo tanto, lo único que va a ocurrir si nosotros no hacemos promoción de la salud mental es que va a ocurrir, ¿verdad? Una y otra vez casos de salud mental. Entonces esto hay que hablarlo,
hay que hablarlo en el núcleo familiar, hay que hablarlo con los amigos, los médicos y los profesionales de la salud en general tienen que hablar de la salud mental con los pacientes para que notemos la importancia que tiene, ¿ya? Y bueno, la prevención es una etapa un poco más elaborada de promoción, porque aquí ya yo tengo acciones concretas dirigidas hacia evitar la ocurrencia de casos de salud mental. Actividades de promoción, que podría ser una, actividades de detectar como a tiempo algo, ¿sí? Invitar a la población a que manifieste su necesidad de salud mental, que acuda. Hacer campañas de prevención implica difundir en distintos medios de comunicación ya la importancia que tiene una enfermedad y que se puede evitar, o hablar de lo que va a ocurrir si no atendemos a alguien a tiempo. Esas son actividades concretas para evitar que ocurran las enfermedades de salud mental. Y ahí es donde ustedes pueden participar como estudiantes y después cuando sean profesionales también les va a tocar participar de muchas campañas sanitarias relacionadas también con la salud mental, sobre todo si trabajan en el área. ¿Ya? Después viene la etapa de la detección y eso es con el único objetivo de saber quién tiene tal o cual enfermedad. Y la detección se hace a través de encuestas, también a través de exámenes, a través de invitar a la población a que acudan a una atención de salud, porque, por ejemplo, ahora hay una campaña para detectar enfermedades cardiovasculares en poblaciones de 19 a 44 años, si no me equivoco, en el hospital. Esas son actividades de detección temprana, ¿ya? En el periodo de pandemia igual hemos tenido actividades de detección temprana de COVID. Se invita a la población a que espontáneamente acuda a tomarse el PCR, por ejemplo. Y entonces el objetivo de eso es saber quién tiene la enfermedad, justamente para dar un tratamiento oportuno y no dejar que se cronifique algo o se complique un paciente que en una primera etapa de la enfermedad podría haber tenido una evolución muy buena comparado con otro paciente que se detecta muy tardíamente, entonces el tratamiento ya es más invasivo porque requiere de hospitalizaciones, del desapego de la familia, de fármacos mucho más potentes, quizás que le generan muchos efectos secundarios en el cuerpo, y no queremos llegar a eso. ¿Ya? Y por último, la etapa de la rehabilitación es una etapa de reinserción social. El paciente está estable, quizás no va a dejar de tener ese diagnóstico, es muy probable que tenga que vivir con eso toda su vida, pero podemos potenciar a ese individuo para que logre hacer una vida mucho más normal, con un equipo de profesionales detrás, con hacer autocuidado también, tomarse los medicamentos, por ejemplo, no perderse los controles, asistir a talleres y hacer actividades como las que ustedes me acaban de mencionar, actividades de promoción de la salud biopsicosocial. ¿Se entiende ahora un poco la diferencia entre los conceptos? Porque estos son los lineamientos del programa. Bueno, ninguna de las actividades que se plasmaron aquí en el programa de salud mental desde el 2001 en adelante fueron cosas antojadizas, invenciones así en el momento, sino que ahí está subrayadito, dice que están basadas
en evidencia existente, es decir, en estudios, ¿verdad? Que avalan la efectividad de ciertas actividades y no de otras, y con el tiempo, por supuesto, pueden ir cambiando las actividades, pueden irse estudiando otras, y ver que realmente fueron efectivas, entonces esas intervenciones están validadas y se van sumando a las anteriores. O al revés, podría ser que con el tiempo algunas actividades queden obsoletas porque los expertos o investigadores se dieron cuenta de que no estaban dando buen resultado y que existían otras actividades que podrían servir también para eso que está arribita en morado, ¿ya? Para la promoción, la prevención, la detección, etcétera, etcétera. El programa de salud mental tiene objetivos específicos, que son estos que están aquí, y sobre esos objetivos se hacen planificaciones de las actividades para los distintos grupos de pacientes, ya, porque yo no puedo hacer actividades para pacientes que tienen patologías muy diferentes. Un ejemplo, ¿cuáles patologías psiquiátricas severas conocen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es más difícil de tratar en el país? La esquizofrenia, el Alzheimer. Bien, claro. Alzheimer, esquizofrenia, son patologías complejas, ¿verdad? Que nadie quiere tener. Ya eso es casi, genera un duelo en la familia, ¿verdad? Si yo tengo pacientes esquizofrénicos y los mezclo con pacientes con Alzheimer, y además los mezclo con pacientes que tienen depresión y otros tienen adicción a alcohol y drogas, y hago un solo taller y los mezclo a todos en una sala, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Va a ser una sala de locos, prácticamente. A eso me refiero. No se puede mezclar peras con manzana, como dice el dicho. Aquí todas las actividades de salud mental están basadas en un lineamiento general, que es este programa, pero también uno puede usar el criterio de cada profesión para poder aportar en la elaboración de un programa específico para un tipo de patología. Porque las necesidades de los pacientes con un diagnóstico u otro van cambiando, ¿ya? Un paciente que pierde la noción de la realidad, no tiene una percepción normal de su entorno, no se puede comunicar bien, va a tener las distintas necesidades que un paciente que tiene depresión, porque ese paciente con depresión no ha perdido el juicio realidad, puede percibir su entorno con normalidad, pero su problema tiene que ver con las emociones. Y las necesidades de ese paciente con depresión van a ser otras, y no las del paciente con esquizofrenia, por ejemplo. Por lo tanto, los equipos de salud mental, que son multidisciplinarios, tienen que acordar ciertas actividades para cada uno de los diagnósticos. Pero para llegar a eso, tenemos que mirar los objetivos específicos, porque no tenemos que salirnos muy lejos de ahí. Y el primero dice que las actividades o los objetivos tienden a desarrollar factores protectores de la salud mental en la población beneficiaria. Y la población beneficiaria somos todos los chilenos, ¿ya? No solamente los pacientes enfermos de salud mental. Cuando yo hablo de factores protectores, estoy diciendo que es como algo parecido así como un seguro de salud mental. Yo necesito acceder a ciertas actividades que me permitan fortalecer mi salud mental para no enfermarme. Y ahí están las acciones de promoción y de prevención de la salud mental. Por un lado.
Eso sería el número 1. ¿Ya? Después tenemos objetivos relacionados con evitar o retrasar la aparición de enfermedades de salud mental, pero que sean prevenibles. ¿Ya? Porque la clase pasada hablamos de eso un poquito, dijimos que habían algunas patologías que se pueden prevenir y otras que no se pueden prevenir porque tienen una carga genética o hereditaria. ¿Se acuerdan cuáles son las que nombramos? Las que no tienen prevención. El Alzheimer, la esquizofrenia, la demencia senil, ¿Ya? y no me acuerdo de más. Pero fíjate que el Alzheimer y la demencia senil de alguna manera se pueden trabajar de cierta edad en adelante para la prevención de la aparición de la misma. La estimulación cognitiva, que es un ejercicio mental constante y tiene que ver con la lectoescritura, y por otro lado la socialización, son dos factores muy importantes en la prevención de enfermedades de salud mental. Entonces, yo no sé si ustedes conocen abuelitos de hartos años que todavía están muy cuerdos, muy racionales. ¿Alguien conoce o tiene un abuelo muy añoso que todavía esté orientado? Yo Mi conozco. abuelo, ¿Qué edad tiene? 86 años. ¿Ya? ¿Y está cuerdo todavía? Sí, profe. ¿Cómo notas tú que él es una persona autovalente? ¿Qué cosas hace que te hacen pensar que él está bien de su mente? Que todavía anda bien, hiperactivo. Él anda todo el día en realidad como que no se cansa. ¿Ya? Pero cuando tú conversas con él, ¿está orientado, habla cosas coherentes? Sí, profe, me pregunta cómo me va en la U, me empieza a conversar de lo que él hace su diario vivir, cuando sale, viene a comprar sus cosas. Está como súper lúcido. Qué bueno. Bueno, seguramente en su vida fue una persona activa, ¿verdad? Que a lo mejor tuvo una vida social, no sé si todavía lee o escribe, pero hay gente que mantiene su autovalencia porque se estimuló el cerebro. Bueno, otra de los objetivos importantes en el programa de salud mental es detectar a tiempo las enfermedades de salud mental, con el único objetivo de evitar que se compliquen los pacientes. Por favor, alguien apague su micrófono que tiene, no alcanzo a ver en este modo quién es el que está con el audio abierto. Si nosotros hacemos actividades para detectar precozmente las enfermedades de salud mental y llevar al paciente a intervenciones tempranas, no me cabe duda que vamos a poder tratarlas. Hay gente que se puede mejorar y no necesita tomar más fármacos en adelante y puede volver a hacer su vida más o menos normal. ¿Ya? Y bueno, y por último, aquí uno de los objetivos importantes transversales es mejorar la calidad de vida de los pacientes que son crónicos, ¿verdad? Que ya tienen una patología, no se les va a ir, pero sabiendo eso, lo único que nos queda como profesionales de la salud y como familia es otorgarle a ellos una vida mejor, ¿ya? Y basada en la satisfacción de sus propias necesidades, porque las necesidades de un individuo que podría tener la misma patología incluso, podrían variar entre una persona y otra. Y va a tener que ver con sus gustos, con su historia de vida, con el nivel de actividad que tenga, con sus redes de apoyo, ¿verdad? Y eso va a hacer la diferencia entre la elaboración de un programa y otro. Bueno,
¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Profe, cuando nombró las enfermedades de salud mental que no se pueden prevenir, ¿cuáles eran? No las dijo. Las patologías psiquiátricas severas, Catherine, tienen relación directa con la pérdida de la razón. Con la pérdida, hay un deterioro orgánico crónico en el cerebro. Y ahí tienes la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero que predominan las manías, es decir, muchas descompensaciones con mucha energía en el cerebro que genera daño. Bueno, y algunos pacientes que tienen trastornos de la personalidad y que tienden a tener ideas delirantes que no se pasan, que no se van con nada. ¿Sí? El Jonathan me preguntaba si la promoción es educación. Perfecto, sí, eso es así. Estoy leyendo acá, Geraldine tiene un problemita. Perfecto, lo acabo de leer. No se preocupe, la vamos a construir entre todos y después usted puede realizar la clase. Bueno, vamos a continuar entonces. Nivel primario de salud mental. ¿Ya? ¿Qué conocen ustedes de la atención primaria de salud? ¿Dónde se desarrolla? ¿En qué lugares? No estoy Las hablando. postas, Las postas, perfecto. ¿Qué más? CESFAM. Ya. Postas, CESFAM. ¿Qué más? ¿Existen consultorios todavía? ¿El SAR, profe? Ya, pero eso es una urgencia, ¿cierto? Pero está inserto en los CESFAM. ¿Qué cosa? Profe, ¿los SECOF también o no? Perfecto, los secó. Los consultorios a veces están en los municipios y otras veces están integrados en un hospital. Lo que estamos hablando es súper importante a nivel transversal para ustedes como profesionales, porque tienen que saber cómo es el mapa de derivación aquí, ¿ya? Donde se desarrolla la salud pública. Entonces está muy bien. Nivel primario de salud mental es todo lugar donde se desarrolle la atención primaria de salud. Y ahí tenemos postas, SECOF, CESFAM, consultorios y hospitales comunitarios, porque los hospitales comunitarios tienen la atención primaria de salud inserto ahí. Cañete, por ejemplo, es un hospital comunitario, porque si ustedes se van a atender a los sectores, ahí es solamente atención primaria de salud. En los sectores por colores, pues, o sea, verde, azul, rojo y amarillo. ¿Ya? En el caso del nivel primario de salud mental, fíjense ustedes que se desarrolla allí mismo, se desarrolla ahí en los sectores. Y en esos sectores atendemos pacientes con muchos problemas de salud. Y no solamente físicos, sino que también de salud mental. Entonces, los profesionales de salud, de acuerdo a la consulta que trae el paciente, tienen que atender problemas directamente de salud mental o problemas de salud física, pero que están relacionados con otro problema de salud mental. Vayamos por partes. ¿Qué problemas de salud mental creen ustedes que podría atender un nutricionista? Bulimia y anorexia. Perfecto. Trastornos alimentarios, ¿cierto? Ya. ¿Qué profesionales
o sea, perdón, ¿qué problemas de salud mental podría atender una matrona? ¿Un embarazo psicológico? ¿Ya? ¿Qué más? Una depresión postparto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Saben que hay violencia sexual? Hay abusos, ¿verdad? Profe, Abuso. las ¿Sí? violaciones igual o no? ¿Cómo? Cuando hay violaciones a Claro, menores o a eso me refiero con el abuso. Ujú. Sí. De hecho, Entre pareja igual existe la violencia sexual. por supuesto, y también hay que denunciarla. Hay operativos que realiza Carabineros en conjunto con los matrones para la detección del abuso sexual cuando un usuario hace un llamado telefónico, ¿verdad? Y los carabineros tienen que acudir y llevan esta persona al hospital y hay urgencias ginecológicas, ¿verdad? Donde este problema de salud es detectado, denunciado y por supuesto tratado a tiempo. ¿Ya? ¿Qué otro profesional tenemos aquí? ¿Podría ser un dentista que atienda algún problema de salud mental? ¿Qué cosa dental nos podría afectar tanto la salud mental? Lo físico, o sea, en la forma de nuestros dientes, la mandíbula. Sí. No sé cómo se le podría llamar. ¿Hay alguien que está con el audio abierto, por favor? Sean cuidadosos con eso. Bien, lo que tú acabas de decir es muy importante. La autoestima es un elemento importante para proteger la salud mental. Y cuando hay un problema no resuelto, y para esa persona es un problema, lo más probable es que requiera de una atención para rehabilitar su dentadura, ¿verdad? Y poder ayudar a esa persona a que se sienta mejor, que tenga una libertad, ¿verdad? Para salir de su casa, que pueda hablar con naturalidad, que pueda comer sin problemas, etc. Pero también hay otras personas que podrían tener un problema de salud dental y no es un problema para ellos. Pero existe la instancia para poder trabajarlo. Y los dentistas tienen que estar formados en esa área también para atender problemas de salud mental. Y por último está el médico general, ¿verdad? Y este médico general, sin ser un psiquiatra, tiene una cierta formación en el área de salud mental y podría atender patologías psiquiátricas que son simples o pueden ser transitorias. Entonces, ¿cuáles patologías se les ocurre a ustedes que podrían ser esas enfermedades de salud mental? Porque hay patologías que son transitorias, no son crónicas. Profe, puede Sí. ser las personas que se creen como los hipocondríacos, los que se están creando como hipocondríacos. Ahí necesitamos tener actividades bien concretas con las personas con hipocondría, porque son como delirios, ¿sí? Pero sí, una detección podría ser, y tal vez si ese médico general no logra compensar a este paciente, podría derivarlo a otro nivel de atención. Pero chicos, por ejemplo, los trastornos del ánimo y los trastornos de ansiedad, que pueden ser trastornos pasajeros, son cosas que podrían tratar de resolver los médicos generales en este primer nivel de atención. ¿Ya? Por supuesto que el tratamiento que ellos hagan a través de fármacos
y con el apoyo de un psicólogo, por ejemplo, tiene que ser observado en un tiempo delimitado. O sea, yo no puedo estar atendiendo a un paciente con problemas del ánimo o con problemas de ansiedad por un año entero sin resultados. Si yo veo que ocurre eso, tengo que derivarlo. Dígame. Profe, ¿Cómo? generalmente los fármacos que le recetan a las personas es de un mes. Imagínate. Pero los antidepresivos son fármacos Sí, que se tienen que repetir. Entonces te los dan un mes, pero tú tienes que volver al control. Profe, claro, el médico en este caso también podría tratar el tema de la autoestima, porque Claro. igual va gente, no sé, porque se sienten obesos o gordos, ¿cómo se le dice? Igual te derivan, pues te dan medicamentos para controlar alguna enfermedad, cualquier cosa. Sí. El agua sería un bien Pero aquí vamos a necesitar la intervención de otro profesional que también está en la atención primaria, que es el psicólogo. Entonces, siempre que tengamos que tratar un paciente con una enfermedad del ánimo, o una enfermedad de la ansiedad, o una enfermedad de la autoestima, o un trauma, o una cosa que es aguda, pero que puede tener tratamiento, se puede trabajar en conjunto entre el médico general y el psicólogo. A veces también hay que intervenir ahí con el asistente social de la atención primaria, dependiendo del tipo de problema que se esté consultando. También podría participar la matrona o la nutricionista, porque si se fijan, lo que me acaban de nombrar ustedes son patologías que sí requieren de la intervención de más de un profesional de la salud. Pero está bien todo lo que me acaban de decir. El psicólogo siempre hace un acompañamiento, ¿verdad? Cada vez que el paciente lo requiera, y por supuesto tiene que haber una derivación desde el médico general a este profesional, ¿ya? Hoy día todavía parece que no es tan fácil acceder directamente al psicólogo, a menos que estés bajo un programa. Por ejemplo, el programa del adolescente tiene la facilidad de poder consultar a un psicólogo. Pero los otros programas, el embarazo adolescente, por ejemplo, también tiene una consideración dentro de sus controles, ¿verdad? Una derivación durante el embarazo al psicólogo. Y posterior al parto también, un acompañamiento, pero dura un periodo nomás. Entonces, bueno, eso más o menos es como la foto general de la atención primaria de salud mental, que se desarrolla en dispositivos de salud primaria y que tienden a tratar problemas de salud no crónicos, que pueden ser de fácil tratamiento, de una evaluación satisfactoria con este equipo de salud primaria, pero no quita que pudiesen complicarse las cosas y requerir de una intervención en un nivel secundario de la atención, cuando vamos viendo que la propuesta de tratamiento no fue suficiente, o que el tiempo de evolución, en vez de ser una evolución favorable, va siendo desfavorable, o se va alargando mucho el periodo de recuperación de este paciente. Por lo tanto, ahí aparece un enlace que nos puede ayudar como profesionales a tomar decisiones diferentes para el tratamiento, o trasladarlo del nivel primario al nivel secundario. Y esa actividad se llama consultoría de salud mental. ¿Habían escuchado la palabra consultoría? La consultoría tiene que ver con un asesoramiento, ¿ya? Porque el consultor resuelve dudas,
¿ya? Porque en el fondo el consultor es como el experto. Y ese experto dirige a otros grupos de profesionales de la salud para mejorar sus decisiones terapéuticas. Entonces la consultoría es como una reunión donde lidera un psiquiatra a distintos equipos de salud de atención primaria que por alguna u otra razón se encuentran con pacientes complicados y que justamente ya se están cronificando o todas las estrategias terapéuticas han sido frustras y el paciente no se mejora y está en riesgo y se está complicando la vida familiar, no puede volver a trabajar, etc. O sea, lo que ocurre en esta instancia de consultoría es que presencialmente hay un psiquiatra que escucha a los equipos de salud presentar casos clínicos. Y esa instancia le sirve al psiquiatra para evaluar si lo que ese equipo de salud está haciendo con ese paciente es correcto o no. Y lo que él hace después, que escucha el caso clínico, es aconsejar a ese equipo de salud de la atención primaria y le indica otras actividades para realizar con el paciente, o también podría indicar otro tipo de medicamentos que a su juicio como experto funcionan mejor en algunos casos. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Entonces la consultoría es una reunión colectiva, ¿verdad?, de distintos equipos de salud que pueden venir de una posta, de un CESFAM, de un consultorio, de un SECOF, y pueden venir distintos profesionales también a esa reunión. En algunos equipos va a venir una enfermera con un doctor, en otro equipo va a venir una dupla psicosocial, en algún otro establecimiento va a venir un asistente social, ¿ya? Pero no vienen con pacientes, eso quiero explicar. El paciente no acude a esa consultoría, no es para atender pacientes de manera directa. ¿Y por qué el psiquiatra no atiende directamente al paciente? ¿Por qué creen ustedes, según lo que vimos en el video de la semana pasada? ¿Por qué tiene que ir el equipo de salud y no el paciente a hablar con el psiquiatra? Para explicarle cómo es la persona en realidad, Claro. como prepararlo para ver cómo atenderlo. Pero, a ver, voy a hacer la pregunta de otra manera para que se entienda mejor. ¿Por qué creen ustedes que el psiquiatra no puede atender en la atención primaria? Solamente atiende un médico general. Porque puede ser por un lapso corto. Mira, ¿tú estabas, Catherine, la semana pasada? Sí, pero tenía tan mala señal que no vi bien el video y no puedo volver a ver las Yo clases. tenía buena señal la semana pasada también. Mira, simplemente porque la cobertura no da. Es decir, la cantidad de psiquiatras versus la población beneficiaria es muy diferente. Entonces, el video de la semana pasada, el psiquiatra decía que habían en Chile alrededor de 600 psiquiatras para toda la población chilena, que son millones de personas. Entonces las horas no dan, no alcanzan. Por lo tanto, el acercamiento que podemos hacer al experto en psiquiatría solamente se hace a través de otros profesionales. ¿Me entienden ahora? Porque idealmente sería estupendo que todos los pacientes fueran al psiquiatra en la salud pública, pero no dan abasto las horas. Esa es la explicación.
Y por eso tenemos que acceder a esta instancia de consultoría, que es maravillosa, porque, oye, aquí el médico ve un montón de casos en un rato, en una hora, porque los equipos de salud entienden al tiro todo lo que el psiquiatra está orientando. Y ellos escriben en la ficha del paciente, van con la ficha y todo lo que el médico diga lo van escribiendo. Los fármacos que le indican también, entonces después vuelven a sus centros, ¿ya? Es decir, vuelven a su posta, al SECOF, al consultorio, y le entregan esos fármacos o esas actividades terapéuticas distintas a este usuario y empiezan a probar. Y empiezan a pasar los días, las semanas y los meses y ven resultados positivos en este paciente. Porque, como dice el dicho, el experto sabe más, ¿verdad? Entonces, por eso, en este caso, el médico general, sin ser un experto en el área, puede dirigir un tratamiento con la asesoría de un psiquiatra, que generalmente es uno por cada provincia, ¿ya? Siempre hay un psiquiatra que está a cargo de todos los equipos donde se desarrolla la salud mental. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? El capital circulante, lo que se consume. Bueno. Nos vamos a ir entonces a algunas actividades de promoción para mejorar estos factores protectores de la salud mental, que se van a desarrollar en este primer nivel de atención de salud. Y aquí tenemos actividades comunitarias. ¿Qué entienden ustedes por actividades comunitarias? No son como las actividades que entrega la municipalidad. Como lo que hace la MUNI ayuda a veces. Ya podría ser la municipalidad, ¿cierto? Pero ¿qué cosas? ¿Qué actividades comunitarias podrían promover la salud mental? Actividades recreativas para el pueblo. Ya, podrían ser actividades recreativas. ¿Qué otras cosas creen ustedes que podemos hacer como profesionales de la salud? Que es una de las cosas fundamentales de nuestro rol. Las charlas, los talleres, o sea, educación. Educación, educación, educación. ¿Ya? Entonces, ¿está bien lo que me están diciendo ustedes? Por un lado, son actividades que están lideradas por la municipalidad y que son actividades específicas para promover la salud mental, la tranquilidad que le da la municipalidad, por ejemplo, con beneficios sociales, también ayuda, ¿verdad? Pero por otro lado, también es importante que los profesionales de la salud hagan promoción a través de educación, ¿verdad? De charlas. Bien. Esa sería una de las actividades de la atención primaria. Aquí tenemos distintas estrategias de intervenciones que podrían ser de manera grupal, pero no se olviden que cuando hacemos actividades grupales, los grupos tienen que ser parecidos, ¿ya? Si vamos a trabajar con problemas no sé, de climaterio, ¿ya? ¿A qué mujeres vamos a citar esa actividad de prevención de problemas de salud mental durante el climaterio? ¿A qué mujeres vamos a citar? ¿Cómo al climaterio? La menopausia. A todas las que tengan la misma personas, edad. o sea, mujeres mayores de 40, ¿o no? Claro, podría ser, ¿cierto? Ya, pero yo podría citar a una charla de climaterio a una niña de 15 años. No, porque ya muy poco con su periodo. Claro, no entiende nada, pues, ¿cierto? Ya, si yo voy a hacer una actividad grupal para prevenir alcohol y drogas, ¿a quién podría citar yo? Eso sería como para los jóvenes y adultos, porque es como para los dos. Perfecto.
Pero si yo voy a hacer una actividad de prevención, no puedo citar alcohólicos porque ya están enfermos, ¿verdad? Bueno, si voy a hacer actividades de prevención para la depresión, debería citar a población general. Podría agruparlos por edades, porque hay distintos factores predisponentes de la depresión en distintos grupos etarios, ¿verdad? No es lo mismo abordar la depresión en un adolescente que abordar la depresión en un jubilado, por ejemplo. Entonces hay uno como que va organizando los temas a tratar de acuerdo a los grupos objetivos. Y esas son estrategias de salud. Otras actividades también que existen para prevenir problemas de salud mental son consultas médicas, donde el médico general hace entrevistas, ¿verdad? Aplica encuestas, que son formatos estudiados y validados, instrumentos validados para detectar problemas de salud mental a tiempo. Un ejemplo, ¿han visto ustedes o conocen alguna encuesta para saber si tú tienes depresión? De repente hasta en las redes sociales hay cosas. Dice test para detectar depresión. Son como Creo que 10 sí, preguntas. y normalmente las preguntas son ¿qué haces en el día? ¿Cuál es tu hobby? Todas esas cosas. Claro. Sí. O disfrutas de las cosas de la misma manera. Preguntan hasta el color favorito de uno. Sí, claro. Fíjense ustedes que incluso cuando hay postulantes al trabajo, hay que llenar encuestas para saber cómo está nuestra salud mental. Entonces podría ser una actividad de detección temprana, esa, ¿ya? Y en las embarazadas también hay encuestas que hacen los médicos y las matronas para detectar depresión a tiempo, ¿ya? Si saber si el embarazo es deseado o no, y no tiene que ver con la edad, porque a veces hay mujeres que ya son grandes, tienen hijos, pero no saben si tienen ganas de tener otro hijo, pero tuvieron que asumir el embarazo, ¿ya? Y ellas necesitan un apoyo psicológico, entonces se pueden derivar después a otros profesionales. Hay actividades también para el tratamiento y la rehabilitación, porque aquí en este escenario ya tenemos personas que están enfermas, ¿ya? Ya nos sirvió las actividades comunitarias para la prevención y promoción, ya las consultas tempranas de salud para aplicar encuestas y detectar a tiempo patologías ya se nos pasaron. Y aquí nos encontramos ya lisa y llanamente con pacientes que requieren control y tratamiento de patologías que ya están diagnosticadas. Entonces, aquí aparecen actividades tipo consulta médica o consulta por otro profesional. También es necesario intervenir como parte del tratamiento, porque no se pueden imaginar, chiquillos, que el tratamiento para los problemas de salud mental solamente se reduce a fármacos, ¿ya? Yo quiero que siempre amplíen su mente a mirar al paciente en forma holística e integral. Y recordar el concepto que vimos en el video de hoy, que nosotros somos seres biopsicosociales, con distintas necesidades humanas. Y por lo tanto, aquí nosotros tenemos que profundizar en actividades de tratamiento no farmacológico, que puede ser actividades recreativas, grupos de taller, podrían ser paseos, ya podría ser psicoterapia individual. Y también una de las estrategias muy importantes es el acercamiento del equipo, no solamente con el paciente, sino con su entorno familiar. Y ese acercamiento puede ser a través de una visita domiciliaria de salud mental, ¿ya? Y las visitas domiciliarias se desarrollan por lo menos con 2 profesionales de la salud. Nunca solos, porque siempre tiene que haber una mirada integral de los problemas que vamos a ir a observar. Lo que yo en enfermería con ustedes y los enfermeros detectamos en una casa,
no son los mismos problemas que va a detectar un asistente social. Y tampoco van a ser los mismos problemas que va a detectar otro profesional de la salud que se llama terapeuta ocupacional, porque también es parte del equipo. ¿Quién sabe lo que hace un terapeuta ocupacional? Yo hice mi práctica en un asilo y ¿Ya? él iba a ayudarle a los abuelitos, como ejemplo, a ver, que sean más creativos, más, o sea, que tengan más actividad. Bien. Fortalecer Y las actividades para la vida diaria. ¿Eso? sí, Mm. Eso que tú acabas de decir resume bastante la tarea del terapeuta. A mí el terapeuta me ayuda a que yo desarrolle mejor mis potencialidades, como estoy o como quedé de un problema de salud, que puede ser físico también. ¿Ya? Entonces, como para que vayamos mirando, existe también la posibilidad de que los pacientes requieran de una atención de urgencia. ¿En qué condiciones creen ustedes que un paciente requiere de una atención en el servicio de emergencia? Cuando ¿Relacionada hay con la alguna salud? crisis, ¿Ya? ¿Una crisis de qué? pánico, ¿Ya? ¿Qué más? cuando Que quedan quiera, en que quiera atentar contra su vida. Sí. Un en intento de estado de suicidio. shock también, También. ¿Qué podría dejarnos en shock? la muerte de algún familiar o si viste un accidente, Un shock cualquier emocional. cosa. Tenemos crisis de pánico, choque emocional, intento de suicidio. Yo creo que con eso lo resumimos todo. Un Perfecto. aborto. Un aborto. Pero también fíjate que pacientes psiquiátricos severos, como los esquizofrénicos o los trastornos bipolar, con predominio en las manías, cuando estudiamos la patología van a entender, pero para que tengan una idea, la manía tiene que ver con la energía arriba, paciente agresivo, agitado, que no entiende nada y que requiere de una protección del equipo de salud. El paciente no puede estar en la calle porque lo van a atropellar, se va a perder, le van a pegar. Y ahí la atención de urgencia es por un equipo que no es de psiquiatría, pues es un equipo, ¿verdad?, que está formado para atender todos los problemas de salud. Entonces también podrían estar formados por la experiencia, ¿verdad?, en esta área de la psiquiatría, y el paciente va a ser atendido, se va a dar tratamiento a los síntomas más complejos, lo vamos a contener al paciente, lo vamos a calmar, lo vamos a mantener seguro, lo vamos a sedar a lo mejor si está muy agresivo, y después se va a decidir qué hacer con el paciente. Que por un lado puede ser derivarlo a un servicio de hospitalización psiquiátrica, por otro lado puede ser ponerlo al resguardo de su familia, o por último, si no hay donde dejarlo, se puede dejar en un servicio hospitalizado común. Y también se le da aviso al equipo de psiquiatría para que evalúe este paciente, ¿verdad? Si a lo mejor no está diagnosticado como tal, es un paciente que es detectado de manera espontánea ahí en la urgencia y se deriva a los centros de salud mental específicos como, no sé, psiquiatría, hospital de día, COSAM, esas cosas. Bueno, y el nivel terciario y secundario de salud, ya aquí se atienden solamente pacientes psiquiátricos crónicos. Entonces la diferencia entre el secundario y el terciario tiene que ver netamente con que el secundario es ambulatorio y el terciario es atención cerrada, o sea, hospitalizados o internos, porque aquí también están los centros de rehabilitación, por ejemplo, para alcohol y drogas. Esa es la única diferencia, porque las patologías que se atienden en el nivel secundario y terciario son más o menos parecidas, ¿ya? Y en el secundario tenemos centros como el COSAM. Si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, dice que se define como un centro comunitario de salud mental familiar.
Eso significa la sigla COSAM. Y por otro lado ya están los servicios de psiquiatría formales, ¿verdad? Que puede ser en el servicio público. Ahí está para nosotros el centro de derivación aquí es Cañete, primero, y puedes estar así máximo un mes, y si el paciente requiere de más atención, va a tener que ser derivado a Concepción, al Cerro, ahí está el hospital psiquiátrico. Y también por otro lado, están las clínicas, donde se va a hospitalizar un paciente de manera particular, ¿verdad? Al cuidado y tratamiento de un psiquiatra, pero que también requiere, digamos, de un equipo multidisciplinario para el tratamiento. ¿Ya? También entre el nivel secundario y terciario, así como entre el primario y el secundario, es requerible esta instancia de consultoría y siempre es para dar solución a la demanda de los problemas de salud mental de esta forma porque no hay más horas de psiquiatra. Entonces los equipos de salud primaria pueden ir a una consultoría para recibir instrucciones y apoyo y guía del psiquiatra para atender en ese nivel, pero también el nivel secundario podría tener deficiencia de horas de psiquiatra y a veces vamos a tener que recurrir a consultorías para que también estos equipos puedan dar un tratamiento mejor a los pacientes del COSAM, por ejemplo, si las horas no dan abasto. ¿Ya? Bueno, y más adelante, cuando ya el paciente está ingresado aquí en los dispositivos de salud mental, hay actividades tendientes al último objetivo, ¿verdad? Que es tratamiento y rehabilitación. Y aquí los profesionales que trabajan en este lugar son todos especialistas del área de la psiquiatría, que enfermeros en salud mental, terapeutas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, expertos en salud mental, y por supuesto el líder de la banda es el psiquiatra. Entonces todas las consultas que nosotros hagamos van a ser consultas especializadas de salud mental por un profesional psiquiatra o por otro profesional de la salud mental. Van a haber intervenciones también para complementar los diagnósticos y esas son encuestas o instrumentos para aplicar desde el psicólogo o también desde el enfermero de psiquiatría. Y por último, podrían ser visitas también especializadas a algunas personas que no pueden venir a la atención, digamos, presencial, porque son pacientes que están postrados, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, desde lo biológico, porque puede ser un paciente con un cáncer terminal, ¿te fijas? Y que requiere de la atención también en domicilio. ¿Ya? También hay actividades de psicoterapia individual, también hay actividades grupales de distintas temáticas, y aquí se suma actividades que se llaman días cama. Los días cama también son actividades, o sea, cada día que tú tienes hospitalizado un paciente de psiquiatría tiene distintas grupos de prestaciones en un solo día. Entonces ahí tienes, qué sé yo, la alimentación, los fármacos, la cama, la ducha, una atención por médico, psiquiatra, más la atención de la dupla psicosocial y un taller. Ya todo eso hace un día cama. Y lo menciono porque es una actividad del programa y está validado, valorado económicamente, y cuando tú accedes a esta prestación tienen que darte toda la canasta completa. ¿Ya? ¿Cuáles son las patologías que se priorizan en este programa? O sea que se han destinado recursos para intervención de algunas patologías en Chile, porque no todas, vuelvo a reiterar que hay cosas que no tienen todavía prioridad porque faltan recursos económicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, todos los trastornos asociados a la violencia. Por otro lado, también están los trastornos de la hiperactividad en niños. Ya los trastornos psiquiátricos severos, como los que yo menciono siempre, esquizofrenia, trastorno bipolar, que hoy día también son GES. Los trastornos del ánimo, principalmente la depresión, que también es GES.
el abuso y dependencia de alcohol y drogas, que también es GES, y por último, los trastornos de las demencias y el Alzheimer. Esas son las prioridades programáticas para las cuales los recursos económicos del Ministerio de Salud están destinados para la salud mental. Y que por supuesto son pocos. No existe una cobertura total de la demanda, ni de las horas psiquiátricas, ni de los fármacos a veces, porque tú vas a despachar y a veces no hay para todos, entonces es complejo. Horas de psicólogo a veces tampoco alcanzan, entonces la psicoterapia que debiera ser a lo mejor semanal, se tiene que dar una vez al mes. ¿Sí? A eso me refiero con la cobertura insuficiente. Bien, chicos, consultas hasta aquí, porque ahora después vamos a tener un recreíto, vamos a volver. Denle una mirada, por favor, a la presentación. Nos vamos a juntar en un ratito. Voy a decir, vamos a cortar la grabación.